No sé. Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero se encuentren muy bien. Un saludito muy especial a Diana y a su familia que nos van a colaborar el día de hoy con el espacio. Como comenté por el espacio, por el grupo, Diana es una paciente que yo atiendo en el Instituto Neurológico ya desde hace 2 años, ¿cierto? Y Sí, bueno, yo les hice esta propuesta de estar en este espacio, que realmente la gran mayoría de personas que lo vayan a aprovechar va a ser virtual el video, pero bueno, yo la invité a hacer este espacio porque ella ha transitado una condición en salud muy compleja, pero que realmente ha tenido un pronóstico y un proceso muy positivo hasta el día de hoy, pues cada día va evolucionando más y más a pasos agigantados y eso es pues muy bonito de ver. Y es una condición poco frecuente, que conocemos poco y que ya vimos la semana pasada con el doctor Juan José, que son los trastornos neurológicos funcionales. En este caso, específicamente lo que son las crisis psicógenas o episodios paroxísticos no epilépticos. La idea entonces es revisar qué es eso, pero brevemente, porque realmente lo especial de hoy es que ellos nos cuenten, ella como paciente y ellos como familia, cómo han transitado todo este proceso, que nos cuenten cómo han transitado toda esta situación. Entonces, bueno, bienvenidos a ustedes tres. Si quieren, se presentan así en un momentico, nos cuentan el nombre y bueno, empezamos. ¿Listo? Cuéntenos. listo. Buenas tardes, mi nombre es Diana María Monsalve. Yo fui la que me caí y me quebré la cabeza. Mi mamá, Nubia Orozco y Rafael Monsalve, padre de mi bella princesa. Perfecto. Entonces, ya conocemos nombres. La idea, en primer lugar, es revisar qué fue lo que sucedió con Diana. Como ella dijo, se quebró la cabeza en palabras de ella, pero vamos a conocer cómo fue esa historia para el Instituto Neurológico. Yo aquí les tengo como los pasos, las historias que se fueron reportando frente al caso de ella. Imagínense que entonces el 13 de noviembre del 2020, eso era en plena pandemia, ¿no? Sí, En plena pandemia, resulta que llega a urgencias al neurológico a la 1:33 de la tarde y uno encuentra en la historia clínica que la llevó el 123 con un cuadro de minutos de evolución, que tiene movimientos anormales, bilaterales, que no ha recuperado la conciencia para ese momento en que la llevan y que la notan en malas condiciones en general. Y que neurología, como la ve así, indica pues que aborta en esa crisis epiléptica que tiene, la llevan a una tomografía de urgencia y definen que, bueno, que necesita interconsulta rápido por neurología. A la 1:50 la ve el neurólogo, amplía un poquito más el caso, nos dice que en vía pública, como que le dio un ataque epiléptico con el que cayó al piso, la encontraron 25 minutos en estatus epiléptico, entonces de una llamaron al 123 y todavía la veían convulsionando, la canalizaron, la trasladan al servicio y entra entonces con esta actividad tónico-clónica. La ven sin respuestas a estímulos, ven que le pasan el foco, la luz por el ojo y no reacciona, que ya ustedes sabrán pues eso qué tiene que ver, eso cómo se relaciona todo eso, y le hacen la tomografía de urgencia y encuentran que tiene varias hemorragias subaracnoideas y también subdurales, que ahí podemos leer cómo son. Luego interconsultan con neurocirugía y cada vez se va como aclarando se va aclarando cada vez más el caso. En general, cada médico reporta que la ven en malas condiciones generales, valoran un Glasgow de 3, recordando que eh, va de 3 a 15, el 3 es el peor escenario, el 3 es un paciente que no tiene apertura ocular ni responde verbalmente, ni tampoco tiene movilización motora cuando se le pide, y incluso llegan a notar que tiene un mal pronóstico desde cualquier punto de vista. Yo creo que uno lee eso en una historia clínica y queda, pero paralizado, ¿cierto? Luego entonces a las 3 horas ve el neurocirujano y nota algo positivo. Y es que ese Glasgow que empezó en 3 ahora es un Glasgow de 8. Ya se estaba respondiendo un poco más, ya se había como tal respuesta ocular, iba avanzando, pero lastimosamente en el neurológico para las 9 de la noche no contaban con las instalaciones necesarias para atender a Diana. Entonces la remiten como tal a ese Prado.
hasta acá es donde tenemos como tal registro de neuropsicología y registro en el neurológico. Y bueno, papás, yo quiero que ustedes nos cuenten cómo vivieron ese día, que nos amplíen más qué pasó, porque tengo entendido que todos estaban juntos para cuando ella cayó, y que nos cuenten cómo vivieron ese escenario. Bueno, doctor, de pronto el que tuvo más vivencia acerca de lo que le pasó a mi hija fui yo porque yo iba con ella. Y a grosso modo la niña iba conmigo en un almacén y de un momento a otro íbamos en fila india y sentí un golpe detrás de mí como si se hubiera caído algo muy pesado del almacén de un segundo piso. Cuando miré hacia atrás vi a mi hija en el piso. Salté, la miré, la traté la apretaba y le decía a mi sirenita, porque yo siempre le he dicho así, y nada, porque los ojos estaban vidriosos, con una mirada lejana, perdida, sin sangre por fuera. Entonces me dio por gritar al administrador del almacén y al portero para que nos ayudaran a buscar ambulancia, y así a los 40 minutos más o menos vino la ambulancia. En ese entretanto vino mi hijo porque lo llamé urgente y le tocó junto conmigo ver la forma como mi hija en ese entretanto eh, convulsionaba, convulsionaba varias veces. Entonces, eso uno no sabía qué camino coger. Llegó la ambulancia y tal como lo reporta usted en el informe neurológico, llegó el mal estado al neurológico. Estuvimos pendientes, mi hijo y yo, de los resultados. Como a las 4:30 de la tarde, llamaron a mi hijo y le dijeron de que posiblemente mi hija, por el estado en que se encontraron los resultados, mi hija no pasaba de esa noche, palabras textuales. Para mí fue un golpe, se puede imaginar, doctor, qué golpe tan fuerte. Ya empezamos nosotros a hacer a vuelta, vino de mi esposa, pero por fortuna, y como usted lo narra, se consiguió una UCI en el CES de Prado. Hasta ahí creo, doctor, que es la parte que me tocó vivir, porque Sí. después que mi hija entró al CES, yo no tuve acceso a ningún momento con mi hija, porque ni aquí ni en otro lugar donde la trasladaron, porque el estado, el COVID estaba en su furor y mi edad tampoco lo permitía y no me dejaron entrar en ningún momento. Durante los 5 meses que estuvo mi niña hospitalizada, yo no pude verla solamente por videollamada. Así que, doctor, que refiero a esta parte que sí fue la que viví, la experiencia amarga que tuve y que hoy, por fortuna, ya estoy hablando desde la alegría y no desde la tristeza. Sí, ya es otra situación completamente diferente. Diana, organizas un momentico la cámara, que ahí vemos es como hacia arriba. Eso, ahí mejor. Bueno, eh, y entonces cuando llegaron a Cesprado, ¿qué comenzó a suceder? Porque nosotros también encontrábamos que en todo ese proceso de Diana estuvo en coma mucho tiempo, le dio como que COVID incluso en ese proceso, la tuvieron que operar varias veces, muchos tipos de cirugías. ¿Cómo fue ese proceso para ti, mamá? ¿Tú cómo viviste eso? ¿Cómo recuerdas toda esa situación? Ahí conocí yo el dolor. Yo no sabía que el dolor existía. Bueno, llegamos ese día al CES. Afortunadamente, y uno siempre encuentra ángeles, mi hijo pudo ingresar con ella y después al portero le dio pesar y me dejó ingresar a mí también. Ese mismo día llegó un cirujano, un neurocirujano especialista en aneurismas y nos dijo que iba a ver si lo que tenía era un aneurisma, que la operación duraba entre 45 a hora y media. Entonces pasó por la femoral, llegó, pero cuando él entró,
nos quedamos mi hijo y yo esperando. Mientras yo fui y me lavé las manos, cuando volví a salir ya no los encontré. Yo pensé que mi hija se había muerto. Cuando ya le pregunté al portero y me dijo por dónde habían pasado, era por donde le habían ingresado a ella. Y vi que estaba el cirujano, estaba el anestesiólogo y mi hijo, pero los vi tranquilos. También me dejaron ingresar, me dijeron que aneurisma no tenía. Bueno, pues el pronóstico de él ya era bueno. Decía, no, ya, se recupera y listo. Pero las cosas no pasaron así. Al día siguiente, a los 2 días, me llamaron porque me llama mi hijo y me dice que a la niña la tenían que volver a operar para removerle el huesito de la cabeza porque tenía una inflamación muy grande y una hemorragia. Yo lo que no sabía era que mi hijo me estaba diciendo que fuera yo, era porque él también estaba hospitalizado. Bueno, fui, le quitaron el huesito y me decía el cirujano que no le gustaba ni 5 la inflamación tan grande que ella tenía. Después la aislaron porque tenía, le estaban haciendo la prueba del COVID, la pasaron para la sala de COVID. Después de eso, seguía el pronóstico muy malo. Decían que si se recuperaba, pues no iba a volver a salir la misma Diana que había entrado. Una fiebre que no se le quitaba. Entró toxicología, se reunían los médicos y nada que mermaba la fiebre. Después le pusieron, estuvo en unidad de diálisis, casi todos los días le hacían diálisis y seguía el pronóstico horrible. Después le dio, ya después, como la fiebre no le pasaba, ya a finales de diciembre nos dijeron que la tenían que cambiar de hospital porque tenían que sacarle el pulmón. La infección la tenía en el pulmón. Pero antes nos dijeron que tenía una septicemia. Una septicemia y que era muy posible que ese día tampoco pasara. Cuando ya la pasaron, después la pasaron para el San Vicente, porque allá sí había un cirujano de pulmón. Sí, cirujano de tórax. Y cuando uno cree que las cosas son lo peor, a veces resultan ser lo mejor. Mi hija llegó en tan mal estado que por eso no le sacaron el pulmón. Y me dice el cirujano que él nunca en la vida había visto un pulmón en tan mal estado, que si él se lo sacaba, se moría. Y que lo único que podía ofrecer era lavado de pulmón. Eso fue a principios de enero. 2021. Sí, de 2021. Entonces, bueno, él me decía eso y ya me habían dicho tantas veces pues que ese día no pasaba, que yo no digo que uno toma resistencia, sino que le digo yo, bueno, doctor, usted lo que me está diciendo es que mi hija se va a morir. Y me dijo una frase muy bonita, me dijo, hay que orar mucho. Y sí, efectivamente nosotros orábamos mucho, muchísimo. Conocimos también el poder de la oración. Y le dije yo, vea, como me dijo que lo único que me podía ofrecer era eso, entonces le dije yo, ¿usted en 15 días me puede ofrecer otra cosa, doctor? Y me fui, salí. Y ella seguía con fiebre. Tenía una desnutrición avanzada porque le habían puesto una gastrostomía y se le había salido. Entonces ya no tenía ninguna nutrición, le estaban pasando nutrición y eventualmente la pasaban por el brazo. Entonces me dijo que tenían que, textualmente, me dijo, la tenemos que tanquear para volverla a entrar a cirugía.
y al mes más o menos me dijo que volvía a entrar a cirugía a ver si le podía dejar una ventana para no tenerla que volver a pasar a cirugía 1 o 2 veces por semana para hacerle lavado, sino que ya se le seguiría haciendo eso en la habitación. Pero ella seguía en cuidados intensivos. Y sí, cuando le hizo la operación, que fue lo más grande que fue porque él me dijo, si todo sale bien, nos demoramos 1 hora y media o 2 horas. Si no, es una operación que demora de 9 a 11 horas. Yo vivía pegada de la puerta de ese quirófano. Cuando él salió con el dedo arriba, haciendo así. Y me decía, nos fue muy bien, nos fue muy bien, nos fue muy bien. Yo lo único que hacía era llorar de la alegría. Bueno, claro, cuando ya llamé, al primero que yo llamaba siempre era a mi hijo, pues porque no podía hacer la llamada seguida. Y yo estaba llorando, lógico. Él pensaba que era que se había muerto. Cuando ya le conté pues de que le había ido muy bien, y ahí empezó la recuperación de ella. A los 15 días ya la pasaron de cuidados intensivos a cuidados intermedios, y a los 8 días ya estaba en habitación. Ella estuvo en total 4 meses en cuidados intensivos, 1 mes más hospitalizada en el mismo hospital y 1 año hospitalizada en la casa. El 15 de ¿Cuánto abril, tiempo estuvo ya en coma? ay, Hasta el 21 de diciembre. mi amor, hasta Más de un después. mes. Sí, más de un mes. Más de un porque mes. Pero bueno, ahí Pero yo despertó. no recuperé No, la perdón, el 21 de diciembre recuperó, despertó, no podía despertar. Es que la cuestión era que cada vez que intentaban despertarla, se despertaba muy alterada. Claro que yo le decía al médico, pues que lo normal no es que despierte alterada. Ella no sabe qué le pasó, está en un sitio desconocido, llena de aparatos. Bueno, que eso no era lo normal. Bueno, el 15 de abril le dieron de alta del hospital, pero quedaba hospitalizada en la casa. Sí. Llegó con 7 de hemoglobina, paralizaba medio cuerpo, no movía sino el lado derecho, y el lado izquierdo era todo inmóvil, la mirada perdida, bueno, en un estado de desnutrición impresionante, con traqueostomía y alimentándola por la sonda. sí. Nosotros veíamos, Diana, el martes que nos vimos, que el doctor Julián Carvajal, cuando te hizo la evaluación, resumía la historia muy bien y comentaba que después del coma y cuando ya estabas como estable en salud, quedaste como con un cuadro amnésico, ¿cierto? Que se te olvidaba todo muy rápido, que te notaban irascible, muy irritable también. Incluso que parece que cuando despertaste del coma, incluso habías perdido el lenguaje. De pronto ustedes, Así es. papás, recuerdan de esa situación, ¿eso cómo era? Pero la amnesia era como, no como los recuerdos viejos, sino como lo de hacía poquito. Se me olvidó, y yo, ¿cómo así? ¿Cómo es que se dice eso, mami? Ella era desubicada. Desubicada del todo, no. Porque inclusive tuve como cuadros de que yo pensaba, estaba en la casa, me cuenta, porque no sé, que yo estaba en la casa y que yo decía, pero ¿por qué me trajeron a un hospital? Y ellos eran, pero si estás en la casa, y yo, mami, era así. Está muy, Y que veía, es que gusanos. muy desorientada, pues, y compleja, en cierto sentido, ¿sí? Muchísimo. Irritable, sí, estaba muy desinhibida también. ¿Cómo así que desinhibida? Ay, yo decía todo, y si yo a uno lo veía bonito, yo de frente le decía, eso es un papi. No, jamás. No tenía freno. Eso, no tenía freno en la lengua. Bueno, digamos que el doctor Julián, cuando te evaluó, sí enfatizó todo eso, ¿cierto? Que cuando tú saliste de todo ese proceso en salud, que fue al final el episodio epiléptico, pero que el problema fue que te tumbó al piso y el golpe te generó varias hemorragias, ¿cierto? Y eso fue como lo que complicó todo. Sí. Sí notaron pues que tú estabas sobre todo como algo desinhibida, como ustedes dicen, sin freno. Sí. Y cuando te hizo la evaluación concluyó que tenías algo que se llama síndrome orbitofrontal, o sea, realmente es
como lo típico en ese tipo de casos, en un golpe pues tan fuerte. Pero bueno, además de eso, también él anotó que habían crisis epilépticas, pero algo que son las crisis funcionales, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí ya conocemos como el panorama de lo que sucedió, cómo empezó y cómo empezó como a estabilizarse en salud, porque para el momento en que tú llegas a las citas conmigo, tu salud estaba estable, ¿cierto? Sí. Pero digamos que empezamos en una condición en la que tenías, me decías 18 crisis al día, 16. 16 crisis al día, en todo La momento, depresión era miedosa. La depresión era exagerada. con un estado depresivo muy intenso, y completamente dependiente. Tú Sí, en ese momento no eras capaz de ir al baño sola, de bañarte sola, prácticamente era una dependencia total, ¿cierto? total, hasta para lavarme los dientes. Y eso fue en el 2022, o sea, ya habían pasado 2 años desde que habías tenido como todos pues, desde el momento en que se dio todo ese daño. Bueno. Empecemos a hablar en forma, ¿te parece de todo el manejo, de todo el tratamiento? Sí, claro. Sí. Bueno, recordemos entonces que esos episodios neurológicos, esas crisis psicógenas, son frecuentes en personas que tienen epilepsia, pero al final la historia de Diana es que ella a lo largo de su vida tuvo poquitas crisis convulsivas. Hubo una época en que las tuvo, pero era más como por otros efectos externos como energizantes. Luego, o sea, eran episodios aislados, no era algo recurrente, ¿cierto? No, y tampoco tuve diagnóstico de epilepsia en ese entonces. Tampoco se llegó a tener. Para Y nada. realmente las crisis se intensificaron en frecuencia y en intensidad, es cuando ya te estabilizaste de todo ese suceso del 2020, ¿cierto? Sí. Entonces, estamos hablando de que para el 2022 tú estabas en un escenario en el que eras completamente dependiente y tenías 16 crisis al día Sí, y tenías un cuadro depresivo bien intenso. Entonces, en ese proceso terapéutico que nosotros tuvimos eh, con esas crisis neurológicas, yo recuerdo que nosotros fuimos como encontrando cada vez como atisbos de que había una claridad importante, porque empezamos con una condición de completa incapacidad y lo asumíamos como una realidad. sí. Pero luego me acuerdo que llegaba tu mamá a las citas contigo y decía, es que el dulce, ella no puede comer dulce porque el dulce le genera la crisis. Y Ajá. ustedes iban a la cita donde el neurólogo y el neurólogo les decía, no, pero es que el dulce no genera una no provoca una crisis. Ellos conocen muy bien que las luces lo generan, la hiperventilación, otros estímulos, pero el dulce no. El dulce Entonces no. eso empezaba a dar pistas de que sucedía en realidad, ¿cierto? Un punto muy importante para nosotros fue el momento en que a ti te hicieron un video monitoreo, en que te conectaron los chupitos, Sí. en que te llevaron allá a hacerte como el electroencefalograma mientras te grababan, porque con Sí. eso podían reconocer cómo te comportabas tú cuando tenías las crisis, o sea, qué sucedía. Y para ver las descargas, el tipo de descargas que habían, si me daba una convulsión. Exactamente, y para monitorear pues como tal la actividad eléctrica. Y yo me acuerdo ese día en que tú llegaste a la cita y me dijiste, 90 y pico por ciento son psicógenas, Sí. poquitas son epilépticas, pues propiamente dichas. Y Un ese por día ciento. nosotros, ¿cuánto? O Un por ciento. sea, De era resto, mínimo. Era sí. mínimo y porque realmente para ese video monitoreo te quitaban todos los medicamentos, incluso te generaban las crisis. Claro, no Entonces, podías tener celular ni computador, nada. O sea, nada, nada, nada. entonces en ese momento digamos que ese proceso de nuestro giró por completo, porque Sí. nosotros dijimos entonces la epilepsia que le da 16 veces al día por el que no puede ni caminar, ni bañarse, ni comer, ni vestirse, tenemos que ir en contra de eso, ¿cierto? Sí. Y empezamos con tus papás a hacer un proceso complejo, porque era pasar de una conciencia que tú tenías un estado de salud que te incapacitaba por completo y era justificable que fueras dependiente, a pasar a una realidad en que tenemos que afrontar las crisis
Y dentro de ese afrontar las crisis estaba cada vez ganar más terreno en autonomía, ¿te acuerdas? Claro. Entonces nosotros le empezamos a proponer a tus papás, bueno, me hacen el favor y la van a intentar dejar bañarse a sí misma. Sí, no se me olvida, sí. Tus papás súper aterrorizados, ¿se acuerdan cómo afrontaron ustedes eso, esa petición? Claro, no, y es que cuando uno menos pensaba, la dejaba. Y cuando uno se daba cuenta, ella ya estaba en el suelo. No, y empecé a bañarme sola, pero era cada 30 segundos. Hija, ¿cómo vas? Hija, ya se bañó. Hija, ya se secó. Es que es normal. Pero eso, inténtanos tú explicar, por favor, por qué era normal. O sea, por qué ustedes la tenían como en ese vasito de cristal, de ustedes que vivían y por qué justificaban que fuera tan cuidada, tan dependiente. ¿Cuál era esa realidad en ese momento con tantas crisis al día? Ese es el temor, doctor, que nos acompañaba de que volviese, ¿no? Que volviese a pasar un episodio como el que generó la caída de mi hija. O sea, que nosotros estamos prohibidos. Entonces, nos daba temor esas crisis de ausencia, que se nos volviera a caer, se nos volviera a producir un daño peor del que habíamos sufrido. Era un temor pues, muy comprensible en los padres de familia, que yo sé que Sí, usted maneja totalmente. esta situación mucho. Pero había una realidad, Totalmente. perdón, había una realidad, y era que ella salía de la habitación al baño, y en el camino perdía todo el tono muscular, entonces se iba al suelo. No era porque uno quisiera estar pegado de ella, sino que pasaba. Pero ella no era por convicción. No era por convulsión. Y yo le decía al neurólogo, doctor, la oscarbazepina a mi hija le está haciendo más daño. Horrible. Le está haciendo más daño. Él decía que no, y que no, y que no, y que no. Bueno, en fin, como ella tuvo las terapias que usted quiera por la EPS y fuera de la EPS, entonces empezó otro médico a mermarle la oscarbazepina. Se lo consulté también a la psiquiatra y ella avaló eso, que se le fuera quitando la oscarbazepina. Se le quitó la oscarbazepina y se alivió del problema muscular. Sí. Ya no se caía. Ya no era solamente que el hecho de protegerla, sino que pasaba. Uno llegaba, la dejaba y después encontraba a la muchachita patas arriba porque se cayó. Y decía que parecía una tortuga patas arriba. Entonces, no era solamente el hecho de uno quererla cuidar, de tenerla en la burbujita, no, sino que nos pasaba eso. Ya una vez no se tomaban los carbazepina porque ella tomaba demasiados medicamentos y eso se le acabó quitando ese medicamento. Claro, entonces ustedes estaban viviendo, pues, como dice tu papá, una situación muy complicada porque todo eso fue por una caída. Y las crisis que tenía o le generaban síncopes, pues o parecían síncopes, que se caía al piso de inmediato, ¿cierto, Diana? Sí, y a mí O no me los avisa. episodios, eso, o los otros episodios que sí eran más como tónico-clónicos, en que la veían pues como más chapaleando que le dicen, ¿cierto? Pero a mí no me No, daban chapullo. A mí me entonces daban era que, cuéntanos cómo eran esas crisis tuyas, qué era lo que sucedía. crisis de ausencia. Yo no chapaleaba. Yo me quedaba quieta. ¿Cómo me quedaba yo? Así. Como ida. Si algo lo tenía en la mano, se le caía. Y la mirada se iba la mirada como en lontananza, como lejos. Yo no le hablaba y las crisis eran cortas porque tuvimos la oportunidad De grabar. de grabar y de contar los segundos. Las primeras veces fueron de 30 segundos, 25. La más larga que yo conté fue cerca de 1 minuto. Volví a la realidad de ella y listo. Pero eso era lo que llamaban las crisis de ausencia, que nos dijo el neurólogo, que eso se llamaba crisis de ausencia. Soltaba lo que tenía en la mano y se iba o para un lado. En muchas citas, doctor, que yo iba con ella a terapias, cuando íbamos a terapias, por decir algo, físicas, estando en la recepción, muchas veces le daba eso y venía la gente y me ayudaba, e incluso de los mismos empleados nos ayudaban, pero duraba 30 o 40 segundos. Y eso pasaba 2 o 3 veces en ese mismo momento. Sí. O sea que eso fue muy Pero frecuente. además,
eso me daba más como por la parte emocional, Exacto. con una mala noticia. Eso, con- hablemos de ese tema. Yo Es me que, acuerdo que tu papá una vez decía, es que es muy berraco porque a ella se da cuenta que estamos hablando por teléfono con alguien y le da, sí, y por eso yo no puedo ver noticias. o comía dulce y le daba, o Pero iba ya por la calle. cambió. Ya no tengo diagnóstico de epilepsia. Sí son EPNE, episodios paroxísticos no epilépticos. Bueno, Que hace entonces ya nosotros, un año y medio y no me da. No eso me da nada. ya enseguida vamos a comentar bien como todos esos logros. Pero Sí. entonces ustedes como familia, ¿cómo recibieron la noticia de que no tenía epilepsia, sino que eran crisis neurológicas, que eran crisis psicógenas, perdón? A ver, doctor, es que él, me decía el neurólogo, el manejo es el mismo, con los mismos medicamentos, aunque ella ya no está sino con una sola pastilla al día. ¿Qué diferencia? Entonces, y no sé si pienso con las ganas, que yo digo que ella no necesita siquiera esa pastilla, No, ya no. ella no la necesita, porque ya es esa otra parte psicológica en la que ha evolucionado también. Que yo digo, mi hija no necesita esa pastilla, se la sigue tomando porque, pues al fin y al cabo, la prescribió fue el médico y él es el que se la debe quitar, pero Mejoró mucho. Hasta inclusive todavía a veces hay noticias que escucho o que me cuentan y ya más o menos sé cómo manejarlo. Porque antes yo me derrumbaba, ya no, que igual me duelen, pero ya no es como lo que me pasaba antes. Es que en eso he mejorado demasiado. Digamos Tanto que que es que nosotros ya tengo una vida más normal. Ujú. Nosotros nos comenzamos entonces a dar cuenta de la lógica de las cosas, ¿cierto? Y eso fue como que lo que más yo creo que te empezó a ayudar a darle manejo a esos temas emocionales y afectivos. Entonces empezamos a coger esas pisticas. Que le dan crisis cuando come dulce. Y nos Sí, dimos cuenta que era que tú en tu depresión, cuando comías dulce, de pronto por ansiedad o por estrés o simplemente porque tenías muchas ganas, bueno, lo disfrutabas. Pero tú qué pensabas después de realmente comer el dulce? achantaba, yo, güey, madre, yo sí soy bruta, entonces me quedaba sintiendo súper mal, me arrepentía, entonces no me Y, hacía bien, y porque básicamente y no me había porque el dulce me producía algo, sino que yo me sentía mal. el dulce era como un detonante, nos dimos cuenta, para que tú realmente empezaras a rumiar un montón de ideas negativas Ajá, y pues mm, muy peyorativas sobre ti misma, ¿cierto? Y es, arrepentimiento y una sensación de culpa, es una que yo, tristeza muy intensa. claro, yo me empezaba a echar culpas horribles. Y pasaba entonces algo similar con lo otro que tú nos dices, cuando veías cosas muy trágicas, porque Sí, te daban muy duro y te movilizaban mucho anímicamente, o sí, incluso pues con las llamadas de gente que como que no te caía bien, cosas así ah, también pasaban, ¿no? Entonces, también, al final nos damos cuenta de que eran muchos detonantes, pero que todos los detonantes lo que hacían era movilizarte anímicamente, que sí, efectivamente pues te activaban de alguna manera. Entonces fue un proceso en el que nos empezábamos a hacer más fuertes en ese sentido, ¿cierto? sí, Y sí. más resistentes, y progresivamente íbamos pidiendo terreno de autonomía. ¿Cuál fue la Uy, primera cosa que ustedes le dejaron hacer sola? Que empezaron como a darle espacito para que ya no tuviera que tener acompañamiento. ¿Qué fue lo primero? bañarse. Sí, ¿cómo fue esa experiencia para que ella se bañara sola, después de un año y pedazo bañándose acompañada? Sí, pues era muy duro o sea, de hecho, el baño nunca se cierra. no, Me con decía, llave no. cerrar la puerta y listo, y sabiendo que no va a pasar. Pero, muñeca, ¿todo bien? Sí, llevaste la toalla, pero era para que ella tuviera que contestar. Pero sí era difícil, pero cuando ella ya salía es que sobreviví. Ella grita sobrevivir. Y todavía lo dice. No, y es que me meto a bañar con música y es, bájale volumen a eso, que por si pasa algo. Pero no, Sí, ya ha cambiado mucho. pues ya Hemos puedo ir a cambiado, alguna hemos cita cambiado. sola. Ya me Sí, dan a tomar algo allí cerquita.
Claro que me escriben cada 3 minutos. No, cada 2. O sea, Pero eso sí, ya han sido los logros, ¿cierto? Los frutos. Pero sí, entonces eso, pasamos de un concepto en que tenías epilepsia, que las crisis eran incontrolables porque con 1000 pastillas y no se manejaban, a una exacto. realidad de que como eran crisis funcionales, se podían manejar desde la parte más psicológica. Y Sí, dándonos cuenta de todos esos detonantes, los disminuimos, nos aprendimos a hacer más cargo de ese manejo de emociones, de afrontar esas experiencias. Y bueno, empezamos de a poquito como a disminuir crisis, a empezar tú a afrontar más autonomía con la bañada, con la cocinada después incluso. claro, y arreglo la casa, cocino, salgo, pues sí, ya es muy Y todo diferente. eso a ti te ayudaba un montón a, como a ganar terreno también de autoestima, a sentirte más útil. Absolutamente cierto. Total, porque es que a vos te tengan que traer hasta el agua para que te laves los dientes, eso uno se siente tan poquito, pero ya no, no, ya no. Sí, desde que Hasta la autoestima ya no estoy tan, ya no me doy tan duro. sí, de pronto también nos ha hecho mucho bien de pronto el tratamiento psicológico que está teniendo desde hace 2 años, más o menos, Sí, porque hemos visto el avance en ella y también en nosotros. sí, porque ya hasta me valoro más. Y yo lo he hablado con Juan David, yo no, yo decía, ¿para qué psicólogo? ¿Para qué? Y me ha ido súper bien. Pues yo me tiraba durísimo. Ya no, ya me valoro Ha cambiado más. mucho, eso es cierto. Perfecto, y eso está muy bien, eso es muy bonito. ¿Y ustedes, Yo, papás, entonces, qué fue lo que los motivó realmente a dejarla a ella un poquito más libre? ¿Qué fue lo que a ustedes les hizo caer en cuenta de que sí se tenía que empezar a ganar ella un poquito más de autonomía? No, cuando ella ya empezó, cuando se le empezó a mermar los medicamentos y ella ya empezó a que ya no se caía, ya no le estaban dando las crisis, ya sabe uno, la puedo soltar, porque antes no era que uno no quisiera soltarla, sino que no se podía porque lo necesitaba uno cada instante. Entonces ya duerme sola Ay, sí, ya duermo y uno, sola. Ya ellos otra vez duermen juntos y a veces duerme el bicho conmigo. Pues Magali, mi perra. también puedo añadir, doctor, en el plano personal he tomado conciencia de que la vida tiene que seguir, que mi hija tiene muchos valores y ella en estos días hemos hablado y ella está reconociendo que ella tiene algo que hacer fuera de lo que ha perdido, del tiempo que perdió, que todavía la vida sigue. Y eso me ha alimentado a mí a que yo la suelte, porque realmente la teníamos cohibida por eso, por lo que expresó mi esposa. Pero la parte de la autonomía de la niña ya se está reflejando en ella misma. Y eso es un factor positivo que yo tengo que reconocer en el tratamiento que ha llevado usted frente a mi hija y a nosotros. Sí. Así que eso hay que reconocerlo. Diana, ¿y cuáles son los cambios más importantes para ti? Por ejemplo, piensa de un año y medio hacia atrás hasta la actualidad. ¿Qué es lo que más ha cambiado? Inclusive lo hablé con mis papás. Yo decía que ya no tenía sueños, que ya no me interesaba nada. Mentira. Sí, ya sí veo que sí tengo sueños. Tengo proyectos, cosa que yo ya no tenía. Yo decía, ¿para qué? Casi me despaturro, casi me cuelgo los guayos. Eso no vale la pena. Ya sí, ya sé que tengo sueños, tengo proyectos, ya me valoro más, ya reconozco que sí soy fuerte y que soy capaz. Yo decía, yo soy muy poquito, yo no soy capaz de nada. Mentiras, yo sí soy capaz. Y he sido muy fuerte. Y También, para ti, ¿cuáles son las cosas que más has valorado volver a retomar en cuanto a tu autonomía? ¿Qué es lo que más tú querías, por ejemplo, hace un año y medio, 2 años, volver a hacer sola y ya eres capaz de hacer sola? salir, tener una vida medianamente normal, porque es que no la tenía. Y pues muchas cosas. Como que cuéntame, a ver, si nos das esa Pues información sería muy, muy bonita. De lo que tenías antes, que
que habías perdido y que ahora quieres volver a hacer. Ah, no, ya puedo trabajar, puedo Exacto. hacer cosas acá en la casa, me encanta la música, toco batería, me lleno de muchas cosas del arte. No, yo disfruto todas esas cosas. Me quedo con mi papá y vamos a hablar, caminamos, sacamos a Magali y ya es muy tranquilo. Ya no es como antes que, ay, vea, hay una cosita, demos la vuelta porque de pronto se cae el hueco. Ya no. Ella está retomando sus proyectos de vida personales tuyos. Y ya los tengo porque antes de todo lo que me pasó, yo sí tenía sueños, yo tenía proyectos. Después de que me pasó eso, yo estaba tan llevada que yo decía, no me interesa nada. Ya sí, ya otra vez tengo sueños y tengo proyectos. Bueno, y para ti, y también pregunta para tus papás, ¿ustedes qué piensan que fue como la clave en todo esto? O sea, ¿qué es lo que ha permitido que ustedes hayan avanzado tanto y que Diana ahora esté como esté? Yo creo que el amor, Sí, el que nos amamos mucho y sabemos de que esto, ella sola no hubiera salido, nosotros sin ella tampoco hubiéramos salido y que es el esfuerzo de todos. el Porque acompañamiento. en sí. eso también tuvimos una red de apoyo muy Sí, grande. el acompañamiento fue muy grande, doctor, a nivel familiar, a nivel de amigos y amigas, sobre todo la familia. El acompañamiento fue profundo. Y otra cosa, doctor, que también le reconocí ahorita, y es de que hemos tenido orientación. La orientación que se le ha dado en la parte psicológica mía ha sido la adecuada porque ella ha ido dando pasitos adelante. Grandísimos. Y eso ha sido un factor impresionante. Máxime que ahorita ya nosotros que dejamos nuestras actividades por ella, ya nosotros también estamos pensando en volver a retomar nuestra vida, porque ya ella puede seguir sola. Así Y que es que es otro avance, yo hasta me he quedado sola, cosa que no dejaban. Ya nos vamos a mercar y me quedo yo con Magali, con mi perra, que a mí me parece pues claro, un logro gigante, porque no se iban ni media hora que me dejaran sola, no, ya sí. ¿Y te acuerdas cuál es el último logro que conseguimos? Claro, A que ver, ya cuéntanos las de eso. citas con Juan David puedo ir. Las citas que tengo con vos me dejan ir sola. Solo las mías. No, pero es que las otras no he tenido más no citas. había más. No, más. No, pero ya sí puedo, otra cosa, ya puedo irme a tomar algo con algún amigo o alguna amiga. Eso ya es un avance gigante. Sí, porque mira Claro que... que está cerquita. Se nos creció la niña. Pero bueno, pero mira que pasamos de que no podías, como decía tu mamá, ir del cuarto a la cocina porque te daba de todo. Allá ahora sí puede ir a citas sola, salir sola, Ah, hacer paseo sola, que estás planeando un paseo, ¿cierto? Tú, sola. me sabías. No mentiras que si yo ya les conté a mis papás. Sí, esa es la idea, ir en octubre o en noviembre, uno de pasalitos. Sí, sí, sí. Que allá Bueno, tenemos familia, pero yo sí quiero ir. y que Estoy hace así. poquito hicieron un paseo en familia sin ningún inconveniente, tienen otro paseo en todo el mes de octubre, entonces como que el panorama ya es otro completamente diferente al que era hace 2 años. Ay, del todo, porque es que inclusive el paseo anterior a Santa Marta fue muy bueno hasta la última semana, que me caí, me despaturré, horrible. Pero ya esto es muy diferente. Ahí empezaron las tiendas. No, pero ya ahora es otro panorama. Pues para el montón de cosas que me tomaba ya solo Sí, ya. tomarme una, Ha habido cambios, doctor, muy bueno. positivos del todo. Diana, pero tú no nos contaste para ti qué fue como lo que te, o sea, como para ti, ¿cuáles fueron los puntos a partir de los cuales pudiste progresar tanto? Los papás y muy claramente dijeron que el apoyo por los profesionales, el amor y todo el apoyo que tenían como familia, para ti, ¿qué fue lo que qué fueron las cosas que te ayudaron como a manejar toda esa situación? Véanlos. Ellos, pues, la verdad, bueno, yo creo en Dios, pero Dios es tan bueno que me da mis papás,
porque si yo no lo estuviera, yo creo que yo me hubiera echado en la cama y que venga la parca por mí. ¿Por qué no? Y, y yo no sé, yo no sabía que podía ser tan fuerte. A veces la necesidad hace que uno se pegue de todo. Y así yo no quisiera ir a una cita, yo, ¿para qué volver a esa cita? Yo me paraba y me iba para allá y hacía todo y he sido muy juiciosa. Que a veces yo digo, todavía tengo dolores, será por ser tan juiciosa. Si me vuelvo descontrolada, nada, no me van a dar los dolores. Pero no, principalmente por mis papás y ya porque también me valoro. Porque yo decía, inclusive no se me olvida un ejercicio que vos me pusiste una vez. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que cuáles eran las personas más importantes en mi vida, y mi mamá, mi papá y mi hermano. Y tú me dijiste, ¿y vos? ¿Y dónde estás vos? Y yo, ay, güey, madre, no, pero ya sí sé que me tengo que valorar y en esas estoy. Ya no me Cada vez tiro, más. sí. Muy bueno. Y ya está retomando planes de trabajo, volver No, yo a sigo, retomar todo esto. no, es que yo he seguido trabajando, yo no he dejado de trabajar, pero ya estoy mirando también otros horizontes de trabajo. Perfecto. Ese avance tuyo ha sido impresionante, ha sido muy bonito y yo estoy muy de acuerdo con lo que dices tú. Tú tienes unos papás que fueron muy, pues no, toda la vida han sido muy comprometidos y a pesar de toda esa situación tan complicada, ahí estuvieron, Incondicionales absolutamente. condicionales y también a ellos les tuvo que haber dado muy duro vivir todo y soltar y llegar a Claro. como está ahora, que ya está, como dice ella, en un proceso de quinceañera, que ahí de a poquito la van dejando hacer cosas. Ay, sí, es que yo creo que lo único que les faltó fue conseguirme la trailla de perrito para yo estar ahí, porque es que era, ay, no, pero ya es muy diferente. Inclusive cuando yo salí de bus y volví acá, mi mamá estaba flaca y no tenía ni pelo, y mi papá estaba más flaco. A ellos, pues, claro, la depresión les dio durísimo. Ya no, ya todo es mucho, sí, ya es muy diferente. Sí, ya el panorama es completamente distinto y bueno, seguir avanzando y construyendo ese proyecto de vida. Así es. Muchas gracias. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por compartir esas experiencias, abrirse como a darnos a entender la realidad de lo que es ese daño cerebral y de esas crisis psicógenas y ese progreso frente a esa condición y conocer esa situación tuya tan bonita y cómo la Sí, han afrontado tan positivamente. todo lo que me pasó, yo estoy bien. Cognitivamente, todos los exámenes, yo estoy bien. Acuérdate que se veía que el neurólogo decía que era un mal pronóstico en todos los sentidos. En Y yo todo. creo que jamás ningún profesional que te atendió durante esa transición hasta que se estabilizara tu salud pensó que tú pudieras estar como estás hoy. No, Ninguno. ninguno, ninguno. Es que cuando no era que me iba a morir, sí que iba a quedar beta, cuadraplégica, ciega, y nada de sucedió. Y estoy súper, para todo lo que me pasa, estoy súper bien. Y ahí vamos, doctor. Y van a seguir. Bueno, Seguimos Sí, con ¿cómo es más que es la fuerza. palabra para resurgir? Estoy resurgiendo. Claro. muy No, es que bonito. resurgir, sí. Ya falta es Sí, que, ya. ya falta es que vea las cicatrices como señales De una de batalla una que, batalla ganada. una batalla que, ¿cómo es que tú dices? Una guerra que se ganó. Una Sí, batalla que se ganó. es verdad. Claro. Bueno, eso se va Muchas con el gracias. tiempo adhiriendo. Muy Bueno, les amable. agradezco mucho por este espacio, les agradezco mucho pues por su sinceridad con este tema. Yo los veía muy motivados y bueno, espero que sí les haya gustado y sido tan útil como esperaban. Claro Muy que amable, sí, doctor. muchísimas Muchísimas gracias. Chao, gracias. Y de verdad que Dios Muchas lo gracias a todos. bendiga, Sí, yo doctor. también Muchas creo que es un gracias. ángel, Bueno, sí. Muchas Gracias, gracias. chao, chao. gracias. Que estén muy bien. Hasta Muchas luego. Chao. gracias. Chao.